Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Un saludo muy especial para toda el área metropolitana de Washington, D.C. No obstante, anunciándoles que este fin de semana próximo, sí, del 5 al 7, es decir, este viernes, sábado y domingo, regreso al área metropolitana, esta vez para Silver Spring, en la iglesia Cristo Promesa Fiel, Iglesia Evangélica Cristo Promesa Fiel, con el pastor Juan Arias. Viernes, sábado y domingo. En un momento trascendental, con todos los hechos trascendentes que han estado sucediendo a lo largo de estos 9 meses que iniciamos precisamente en esta semana, el día de ayer lunes y hoy martes 2 de septiembre. A partir de este momento nos vamos al último trimestre de este año 2014, en el cual están sucediendo cosas trascendentales, extraordinarios, hechos que deberían de llamarnos la atención con gran vehemencia a todos los fieles. Así es que este fin de semana, recuerden, voy a estar allí en Maryland. Para mayor información, ustedes vayan a nuestra página web bolaines.org y ahí se van hasta agenda hasta septiembre. Y en septiembre van a buscar la fecha 5 al 7 para que puedan asistir a los diferentes horarios que tienen programado para este evento de 3 días en el área metropolitana de Washington, D.C. Saludo muy especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todos los Estados Unidos de América. Allá los hermanos en Massachusetts, que son fieles oyentes, allá en Boston, fieles oyentes del programa El Mundo Actual, Rhode Island y Connecticut, Nueva York, que tenemos fuertes y fieles seguidores del programa El Mundo Actual. Saludo muy, pero muy especial también hasta la República Dominicana, donde múltiples de radio están retransmitiendo nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes, queridísimos hermanos de República Dominicana. No obstante, avisarles que en este mes de octubre próximo, estaremos allá en Santo Domingo. Todo está programado. Mayor información también en nuestra página web, bolaines.org. Así es que vamos en esta ocasión, en este momento en que ha venido una pausa y que hemos estado hablando en toda esta semana con los acontecimientos tanto en el Medio Oriente como en el resto del mundo. Hagamos un paréntesis en esta ocasión para hablar un poco de un tema que también tiene que ver con estos tiempos finales, estos tiempos días. Lo vamos a titular El Profeta. Y déjenme compartir con ustedes el siguiente pasaje de las Sagradas Escrituras. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20 al 22. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a toda nuestra audiencia. Aunque lo estamos titulando el tema El Profeta, ya en otras ocasiones hemos hablado acerca de lo que es el ministerio profeta y el ministerio apostólico. Y eso lo hemos dejado bien claro. Pero en este momento vale la pena hablar específicamente en esta parte.
Porque igual que Jesús dijo que en los últimos días no solamente seríamos precedidos por una serie de acontecimientos y de señales de las cuales hemos venido enumerando en estas semanas atrás y que están sucediendo frente a nuestros propios ojos. No solamente señales impresionantes en el cielo, no solamente estamos viendo lunas rojas, próximamente el sol convertido en tiniebla, no solamente estamos viendo múltiples temblores, terremotos, sino que también estamos viendo epidemias. No solamente estamos viendo grandes señales en el cielo, como los famosos rugidos, o los sonidos, o hasta sonidos de trompeta, sino que también estamos viendo una situación profundamente delicada en cuanto a la situación de persecución y de masacres y de muerte hacia personas por el tan solo hecho de autodenominarse cristiano. Países como Irak en este momento y una parte de Siria que está tomado por estos personajes de salvajismo conocidos como ISIS, que sin la más mínima misericordia decapitan, asesinan a toda persona que se autodenomine cristiano, no importa de qué rama sea. Tan solamente por denominarse cristiano es suficiente para ser decapitado. Pero no solamente, el mundo ha puesto la atención solamente en ISIS, en las barbaries que han cometido estos elementos, pero también en años atrás el mundo cerró sus ojos ante las barbaries que grupos islámicos han estado haciendo años atrás en extensas comunidades cristianas en países africanos. Mientras este lunes mirábamos la noticia también de lo que este régimen comunista y también salvaje y esclavista de Corea del Norte, que tiene a ciudadanos norteamericanos presos, al menos 2 de ellos, tan solamente por ser cristianos. Uno de ellos por ser misionero cristiano y el otro tan solamente por haber olvidado una Biblia en el hotel mientras salía para regresar a los Estados Unidos de América. Sí, esto está pasando en pleno siglo XXI y está pasando con países altamente comunistas de la izquierda. Interesante por las injusticias, por estas cosas. Cuando Israel comete un error tan solamente pequeño, inmediatamente salen multitudes a las calles a condenar y a decir las palabras más injuriosas contra el pueblo de Israel. Pero cuando la otra parte comete cosas tan horripilantes como las que estamos viendo, se guarda silencio. Esa es la hipocresía que estamos viviendo en este momento. Un mundo lleno de profundas falsedades, donde la verdad es la que menos se le glorifica. Ante estas situaciones que estamos viendo en todo el mundo, también debemos de poner los cristianos múltiple de atención a 2 advertencias que el Señor Jesucristo habló específicamente para la iglesia. De igual manera que tenemos que tener profundo cuidado a cualquier persona que se levante en nombre de Cristo y reclame ser una persona superungida o superusada por Dios, y que esta persona empiece a acarrear multitudes tras de él, y que los frutos de esta persona sean completamente contrarios a lo que fue la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles del Señor Jesucristo. Cuando vemos a estos elementos arrastrando multitudes, pero a la vez ellos de una forma prepotente y una forma súper soberbia, y a la vez se vuelven intocables con una multitud de guardaespaldas. Cuando miremos esas cosas, debemos, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo, debemos de tener eminentemente cuidado. Y debemos de recordar las benditas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ten cuidado, porque vendrán muchos falsos ungidos en mi nombre, y a multitudes se engañarán. Pero en Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13, el Señor dice que se levantarán muchos. Es decir, se va a levantar una serie, igual que de multitud de falsos ungidos, también se levantará una multitud de falsos profetas. La palabra que utiliza el hebreo es la palabra naví o profetas. Si se trata de mujer, profetizas, naviot.
que se levantarán múltiples de falsos navíos, falsos naviotas, profetizas, y dice que a multitudes van a engañar. Es decir, que cuando nosotros escuchamos tanto de estos que pretenden ser súper ungidos, como de alguien que se presenta como profeta, automáticamente, dado la circunstancia y el tiempo que estamos viviendo, debemos de ponernos sumamente y profundamente alerta. Pero dado que estamos hablando de que en los últimos 14 años de este siglo XXI, en los primeros 14 años, perdón, de este siglo XXI, como que se ha vuelto una enorme calentura, o por decir una pasión, por la inmensa mayoría de nuestros evangélicos, en escuchar a los famosos profetas. Hoy en día se hacen grandes, impresionantes anuncios en múltiples de radios cristianos, anunciando eventos, campañas, o conferencias, o como se le quieran llamar. Y el anuncio principal es el gran profeta, o la famosa profetisa. Y multitudes acuden a estos eventos con la esperanza de que este hombre o esta mujer le va a decir lo que él ha estado esperando por mucho tiempo que le diga. Es decir, que multitudes de cristianos están desesperados en busca de una palabra, como especie de algo de bola de vidrio, en el cual Dios le diga directamente algo que él está esperando. Pero que en este caso, la palabra de Dios, y dado por las circunstancias de los tiempos, habló a tener sumo cuidado, eminentemente cuidado. Sobre todo cuando la esperanza máxima se pone en manos de una persona, y en ese caso hacemos de un lado las Sagradas Escrituras, y sobre todo la intervención total y directa del Espíritu Santo. Ahí, entonces, que la Biblia nos dejó advertencias profundamente, en especial dirigidas total y absolutamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el primero que advirtió acerca de estos tiempos. Quienes reclaman hoy en día una suprema autoridad sobre el ministerio del profeta, frecuentemente están utilizando una serie de citas bíblicas para respaldarse. Una de ellas, sin lugar a duda, es esta que acabamos de leer. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos dicen que todo, en su totalidad y absolutamente todo cristiano hoy en día, debe de estar totalmente sujeta, o todo pastor que no sea apóstol debe de estar totalmente sujeto a un apóstol y también a un profeta. Pero ¿es realmente eso lo que dice la Biblia? Aunque en ocasiones especiales ya nosotros hemos hablado de esto. Más bien yo quiero referirme a tener cuidado, a no seguir las predicciones de ciertos personajes, a tener cuidado por el tiempo que estamos viviendo y por algunas advertencias importantes que nos da las Sagradas Escrituras. El pasaje de Efesios 2:20, sin lugar a duda, no tiene que ver con las pretensiones que muchos están haciendo, sino que aquí la palabra era completamente contundente de parte del apóstol San Pablo a qué se estaba refiriendo cuando hablaba de apóstoles, de los apóstoles y los profetas. Por ejemplo, hagamos un análisis exactamente mientras hablamos después, en todo el proceso, a tener cuidado con aquellos que andan haciendo ciertas predicciones. Estoy diciendo tener cuidado. No estoy diciendo que alguien a lo mejor no pueda ser usado por el Señor. No vamos a desechar eso. Lo que estamos diciendo es tener cuidado. Este sábado en seminario que hablaba pastores, un buen grupo, precioso grupo de pastores, grupito de pastores que estuvo en la ciudad de Massachusetts. Hablaba sobre el tema, un tema que tengo que se llama 3 armas que pueden destruir una iglesia. En ese tema estaba hablando sobre el don de la profecía, que es al que más en este momento debe de hacerse énfasis dentro de la iglesia, más que al ministerio profeta. Debe de hacérsele más énfasis al don de la profecía. Y posiblemente en la segunda parte de esto voy a enfocarme un poco más sobre eso. Pero hablemos exactamente qué es lo que el apóstol San Pablo quiso decir exactamente en este punto.
Porque sí, es cierto lo que pretenciosos que dicen que debemos de estar, que lo que quiso decir el apóstol San Pablo es que durante toda una vida, dure todo el periodo de la iglesia cristiana, debemos de estar sujetos o a un profeta o a un apóstol. Aunque ya eso lo hemos dejado eminentemente claro, debidamente claro en cuanto a todo eso. Simplemente solo déjeme hacer un pequeño resumen de lo que dicen los expertos, lo que se dice exactamente en cuanto exactamente a esta declaración del apóstol San Pablo. Cuando el apóstol, el Señor también está hablando esta misma palabra, podemos hacer referencia atrás de la palabra del apóstol San Pablo a las palabras que también el Señor Jesucristo hablara en cierta ocasión. En el libro de Mateo capítulo 11, el versículo 13 dice, porque todos los profetas y las leyes profetizaron hasta Juan. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo una referencia que todos los profetas, todos los grandes hombres de Dios que fueron identificados como profetas en el Antiguo Testamento, tenían un mensaje contundente. Todos ellos enfocaban hacia el gran acontecimiento del avenimiento del Mesías prometido. Todos esos profetas llegaron hasta Juan. Por tanto, Jesús dijo que Juan sería el más grande de todos ellos. Por cuanto Juan no sería el punto culminante de esa parte, de ese viejo muro. Vamos a hablar que representa la piedra angular. De ese viejo muro. Recuerden que la piedra angular servía para identificar los dos muros. De esa parte, allí, de esa parte final, el apóstol Juan el Bautista sería el más grande porque sería el hombre finalmente, el último de los profetas, que vendría finalmente a preparar el camino del Señor para dar lugar al más grande de todos, como era el Señor Jesucristo. Entonces, los profetas y la ley se refieren entonces al Antiguo Testamento, el cual anticipaba la venida del Mesías, debido a que Juan el Bautista era el antecesor de Cristo. El Antiguo Testamento entonces anticipaba un ministerio glorioso y extraordinario a través de Juan el Bautista. Era el hombre que vino con un mensaje profundo, con un mensaje, con ese mensaje que solo el Espíritu Santo puede quebrantar los corazones. El mensaje de Juan era un mensaje de advertencia duro, fuerte. No fue un mensaje lleno de prodigio ni tampoco de milagros, sino que era un mensaje que llegaba a lo más profundo del corazón. Su mensaje penetraba tan profundo que la gente pegaba gritos. Mucha de esa gente pensaba que si no hacían confesión pública de arrepentimiento en esos momentos, sentían que se iban a morir. En algunos momentos, no solamente la comunidad judía que se abordó, que se agolpó, que se abalanzó hasta el río Jordán, fue redarguida, impactada por ese mensaje de Juan el Bautista, sino que hasta los no judíos, en este caso los mismos soldados romanos, que por supuesto cada vez que había mucha gente, se reunía mucha gente, de inmediato estaban presentes los soldados romanos para evitar cualquier rebelión judía contra el imperio romano. Así que los soldados romanos también estaban muy atentos. Y aunque el mensaje iba dirigido al pueblo judío, el poder del Espíritu Santo que iba en aquellas palabras de Juan el Bautista calaron en los mismos corazones de los soldados. Hubo un momento que los soldados le dijeron a Juan, ¿y nosotros qué? ¿Qué hay para nosotros también? Tremendo. Esa es la palabra, ese es el mensaje. Ese es el mensaje más poderoso. Ese debe ser el anhelo de todo verdadero cristiano. Anhelar no tanto los prodigios, sino anhelar un mensaje que lo lleve hasta lo más profundo del corazón, que le quebrante, que lo redarguya, que lo desafíe hacia lo más profundo delante de Dios. Mientras venía en el avión este lunes de Massachusetts hacia Texas, meditaba en el Evangelio de Mateo y meditaba en esas palabras cuando él está en la sinagoga de Capernaum y cuando le ponen aquel paralítico o le bajan aquel paralítico del techo, y en ese momento las miradas de todos los encopetados religiosos, los fariseos, se centraron en a ver qué iba a hacer el rabino de Galilea.
De momento el rabino de Galilea le dice al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. De inmediato aquellos fariseos comenzaron a murmurar entre ellos mismos y a decir: este hombre dice blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecado. Pero conociendo el Señor la malicia de ellos, porque no hay nada más aborrecible delante de Dios que es eso, la murmuración, la calumnia, la difamación. Es abominable ante los ojos de Dios. En ese momento el Señor, conociendo la malicia, aquel espíritu horrible y diabólico de ellos, el Señor le dice: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Cualquiera lo puede decir eso. O decirle a este paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra. Le da la orden al paralítico y el paralítico se levanta. Aunque la gente se asombró por aquel milagro, lastimosamente la gente pasó por alto el énfasis de Jesús. No consiste en los milagros, ni debe ver admiración tanto por los milagros, sino por aquel quebrantamiento, por aquel que puede perdonar, redarguir y corregir nuestra vida. Ese era el énfasis también del mensaje de Juan el Bautista. Su mensaje hacía que las multitudes pegaran gritos, lloraban. Sentían que si no se convertían, se iban a morir. Si alguien anhela o desea o admira el ministerio de profeta, debería de pedir al Señor, más que andar endulzando el oído, y sobre todo cuando se hace por intereses mezquinos, por prebendas, por regalías, por ofrendas especiales, específicas, que a la larga podría significar brasas en sus manos o condenación misma eterna. En lugar de estar buscando eso y endulzando su profecía, deberían de pedir de corazón a corazón al Señor que los use con ese mensaje profético, pero el mensaje de redarguir, no el mensaje de prodigio, sino el mensaje de quebrantamiento, ese mensaje de llevar al pecador a un momento trascendente en el que el pecador sienta que si él no se arrepiente, el infierno será inevitable para él. Por esa razón tuvo el Señor Jesús al decir que no se levantaría otro más grande que Juan el Bautista. No solamente fue el último de esos grandes profetas que anunciaban, sino que fue el último en quien le tocó preparar el camino del Señor. Al hablar el apóstol San Pablo de la palabra los apóstoles y los profetas, estaba hablando del fundamento de la iglesia, puesto que ellos señalaban a Jesús y testificaban de él. Es decir, que ambos, tanto los profetas como los apóstoles, el enfoque primitivo de la iglesia primitiva, que fueron los arquitectos, recuerden, fueron ellos, los arquitectos, siendo la principal piedra del ángulo, dijo el apóstol San Pablo en los Corintios, el Señor Jesucristo. Fueron los arquitectos, los apóstoles finalmente, basado en los mensajes también de los profetas, para darle formación a aquel edificio que más tarde se llamaría la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia primitiva se estableció sobre la base de sus enseñanzas y de predicación. Basta con solo leer el Hechos capítulo 2. Sin embargo, a Cristo mismo se le identifica como la roca, el fundamento sobre el cual descansa la iglesia completamente. Por favor, lea 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, donde nos menciona que Él es la principal piedra del ángulo. Era la primera piedra. La piedra del ángulo era la primera piedra que se ubicaba en una esquina del edificio. Los constructores alineaban el resto de la estructura sobre la base de esta piedra angular, como la principal piedra del ángulo, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La piedra del ángulo, donde está fundamentado el mensaje que hablaban ellos y que más adelante vamos a estar probando. Que cuando ellos estaban hablando, edificados sobre el fundamento, apóstol y profeta, está hablando de las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamentario. Así es que el apóstol San Pablo comienza a describir la inmensa construcción pensando en la calidad del fundamento.
Lo denominó el fundamento de los apóstoles y los profetas. Déjeme, estoy leyendo un comentario, del nuevo comentario de la Biblia. Porque habían recibido ellos la autoridad y la revelación para anunciar el evangelio. Ninguno de ellos, es decir, los apóstoles, igual que los profetas, ninguno de ellos habló de sí mismo. Ni tampoco ninguno de ellos se identificó como la roca, en griego Petra, sino que ellos hablaban o construyeron aquel edificio bajo aquella principal piedra, la principal piedra del ángulo, porque sabían que ese no era su lugar, es decir, tomar el lugar de la piedra del ángulo. Ninguno de ellos, ni los profetas, ni los apóstoles, trataron de robar, por decirlo así, la preponderancia o la importancia o lo que es la gloria del Señor Jesucristo. Ninguno de ellos buscó su propia gloria. Es más, si usted lee la vida de todos los apóstoles del Señor Jesucristo, ninguno de ellos habló de ellos mismos. No encontramos mucha información de ellos hablando de ellos mismos, tanto de ninguno de los apóstoles, la verdad, de ninguno, y mucho menos de los 4 evangelios. Nunca hicieron énfasis en sus vidas personales de ellos. Si hay alguna información fue meramente rápida, porque el énfasis que ellos querían hacer era que toda aquella gente en la cual se iba formando el edificio, conocido como la Iglesia de Cristo, era que todos vieran a la roca principal, a la principal piedra del ángulo. Que aquella gloria fuera única y exclusivamente del Señor Jesucristo. E inclusive uno de estos grandes apóstoles y el último de los que vivió. Hay suficiente evidencia contundente que fue el último de los profetas, el último de los apóstoles que vivió y que murió en su ancianidad de 90 y resto de años. Estamos hablando de Juan, el apóstol. El propio Juan dice en el mismo libro del Apocalipsis, que al final de haber recibido aquella revelación impresionante que compone todos los 22 capítulos del libro Apocalipsis, cuando Juan estaba recibiendo esta revelación del Señor Jesús por medio del arcángel Gabriel, en ese momento Juan, cuando se termina la revelación, Juan decide inclinarse en forma de adoración, de una forma sencilla y humilde, no dándose la preponderancia, no dándose la importancia de haber sido aquel tremendo hombre que recibió la totalidad de la inspiración de una revelación tan impresionante como es el libro del Apocalipsis, sino que con sencillez y con humildad trató de postrarse a los pies de aquel impresionante y poderoso ángel. Pero el mismo Apocalipsis capítulo 22 dice que cuando Juan se arrodillaba, el mismo ángel de inmediato, sin titubeo, aquel impresionante ángel del cual hablo en una forma muy, muy preciosa, fuerte, en un tema que tenemos arcángeles y serafines. En ese momento, el arcángel Gabriel de inmediato le pone un alto a Juan y le dice: levántate, levántate, levántate. No lo hagas. No te inclines a mí, es decir, no me adores a mí. Y de inmediato el ángel le dice: adora a Jesús, a Él sea la gloria, solo para Él sea la adoración, solo para Él sea nuestra admiración. Algo que tal vez nuestro pueblo evangélico debería de aprender en este momento. Porque multitudes de evangélicos ponen su admiración en hombres, en superhombres, en superhéroes, entre comillas. Imagínese usted lo que es ver un ángel, un poderoso ángel, un impresionante ángel del cual Daniel da ciertas descripciones sobre ese poderoso ángel Gabriel. Wow, es un ángel que tiene una intervención impresionante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Uno podría decir: wow, aquel ángel también merecía adoración. Sin embargo, el propio ángel, cuando Juan se le arrodilla o trata de inclinarse, el ángel le dice: levántate, levántate de inmediato, levántate, no lo hagas. No me adores a mí, adora a Jesús.
Y le replica con una palabra que hoy en día aquellos que tratan de presentarse como superhéroes o como superungidos o como los gigantes de la fe deberían de aprender de eso. Porque ellos mismos se ofenden hoy en día y no quieren que le digan esa palabra. Porque para ellos decirles esa palabra es como la ofensa más grande del mundo. La palabra siervo. Importante porque mientras ellos se ofenden profundamente estos elementos a que se les diga, se les compare con esa palabra, el propio arcángel Gabriel, el mero, el grandote, ese ángel grandote, le dice a Juan, no lo hagas, no te inclines a mí, no me adores a mí, porque yo también, así le responde, porque yo también soy siervo, es decir, esclavo, servidor como tú, y le dice, como tú. Qué lindo. Porque ellos sabían, por tanto, que no era el lugar, ese no era el lugar de ellos, tomar el lugar de Cristo. Pero sí se sintieron peritos arquitectos, es decir, como los hombres, los apóstoles que el Señor Jesucristo había escogido en ese momento para la edificación de aquel edificio que más tarde se llamaría la iglesia de Cristo. Todo para poner el fundamento sólido sobre el cual durante siglos muchos otros edificarían el edificio más monumental de la historia. Es decir, que ese fundamento que ellos hicieron es donde se alimentaría y se consolidaría nuestra iglesia durante estos 2000 años. Interesante esto que estamos hablando sobre este comentario. Es importante porque eso nos va a hacer ver la importancia, porque yo quiero dar la segunda parte de esto exclusivamente. Es porque sí debemos de tener cuidado. Dichos apóstoles y profetas se esforzaron por hacer conocer a Jesucristo en todo lugar. Ese era el mensaje, la importancia, tanto de los profetas desde el Antiguo Testamento como de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo y aquel apóstol que fue como un abortivo, lo dice él, el apóstol San Pablo. El interés y la importancia de ellos total y absolutamente era dar a conocer a Jesucristo. No darse a conocer ellos. No darse importancia a ellos. Haciéndose ellos los más insignificantes para que Cristo fuera exaltado y glorificado en todo. Porque ellos sabían que el mensaje era de Dios para la formación de esa nueva familia. En este contexto que el Señor Jesucristo, siendo la base del mensaje, fue también la principal piedra del ángulo. La piedra del ángulo que era cortada y preparada de antemano. Tenía la doble función de, uno, unir dos caras del edificio, es decir, proyectando solidez a los muros que formaban el ángulo, hacia un lado y hacia el otro lado. Así como Cristo lo hizo con judíos y gentiles. Qué lindo esto, ¿no? Precioso. Y dos, verificar si lo construido estaba de acuerdo a las normas. Si la piedra no coincidía, la construcción era deficiente. De manera que toda iglesia, 100% debe de estar basado en Cristo Jesús y en ese fundamento que dejaron los apóstoles y los profetas, que es las Sagradas Escrituras. Cualquier precepto humano, cualquier ley humana, cualquier disciplina humana o cualquier mandamiento humano o normas humanas en el cual se le da más importancia a esas normas que a las cosas escritas en la Biblia y que a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa iglesia tarde o temprano va a terminar, si no destruida, en una catástrofe de vergüenza. La principal piedra del ángulo era la que demostraba, la que le daba la seguridad de que el edificio estaba completamente seguro. Además, los que ignoraban la existencia de esa pieza vital y giraban en ángulo en torno al edificio, tropezaban groseramente con ella. Tal como había ocurrido con los fariseos y el Señor Jesús. Los fariseos no pudieron identificar a Jesús y se lanzaron contra Cristo sin darse cuenta que era la piedra principal, tal como uno de los profetas del Antiguo Testamento lo había anunciado. Nosotros, en cambio, hemos aprendido que Él es el todo para la iglesia, el fundamento. Mateo capítulo 16, 18, la principal piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra angular y la unidad para creer, o para crecer más bien. Quitar o ignorar algunos de estos componentes es deshonrar a Dios.
Es triste el espectáculo de una comunidad estancada y sin gozo de la presencia del Señor. Algo que no ocurrirá si el Señor Jesús ocupa el lugar que corresponde en una iglesia. Es decir, que en toda iglesia, toda la gloria, toda la importancia y toda la admiración debe de ser alrededor de Cristo Jesús. Y nada más que Cristo Jesús. Porque el ser humano tenemos la profunda debilidad de inclinarnos a admirar a seres humanos. Y se nos olvida por ese momento, dado la inclinación y esa inclinación de la caída del hombre, la inclinación a adorar dioses de carne y hueso, o levantar ídolos. Y de momento nos olvidamos y quitamos la mirada de Cristo y ponemos toda nuestra admiración. Y máximo si ese hombre se presenta como prepotente y como intocable, con una multitud de personas de su alrededor que lo cuidan y lo protegen, como si fuera Dios. Aunque Dios no necesita que lo cuiden y lo protegen, Él es Dios el Todopoderoso. Interesante este comentario bíblico Continente Nuevo. La clara referencia del apóstol San Pablo al Salmo 118, la principal piedra del ángulo, evidencia que los profetas del Antiguo Testamento están aquí implicados en especialidad. A David se le llama profetas en Hechos capítulo 2:30. Por favor, léalo, donde los propios apóstoles hablaron que David, aunque no se le reconoce hoy como profeta, muchos de los salmos son proféticos. Por lo tanto, aquí el propio apóstol San Pablo lo identifica como uno de los profetas. De hecho, muchos de nuestros cantos y nuestras enseñanzas y nuestro refugio y todos son los salmos del rey David. Compárese también Isaías capítulo 28, versículo 16, donde constantemente el apóstol San Pablo lo está citando y también el apóstol San Pedro lo cita, cuya profecía se apoya en el anterior también de Jacob capítulo 49 y versículo 24. Lo que estamos demostrando aquí es que cuando el apóstol San Pablo está hablando edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, está evidenciando de una manera contundente que toda esta enseñanza se basa en las escrituras antiguo y nuevo testamentaria. En el sentido contexto conviene a esto, una vez, dice el apóstol San Pablo, eras extranjero, refiriéndose a la República de Israel, en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora sois miembros del verdadero Israel, edificados sobre el fundamento de los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Pablo continuamente identificaba sus enseñanzas con los viejos profetas de Israel. Por favor, solamente déjeme leer nada más algunas de estas citas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 26, el versículo 22 dice la siguiente expresión del libro de los Hechos. El capítulo 26. Versículo 22, Pablo dice la siguiente palabra. Hablando en esto, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas, oiga bien, que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Debemos de aclarar que los profetas se está refiriendo específicamente. Cuando dice Moisés se está refiriendo específicamente a los primeros 5 libros de Moisés. Era el término con que se hablaba en aquel entonces. Los profetas, todo el resto de las Sagradas Escrituras. Como ya vimos al mismo apóstol San Pablo, cuando se refirió específicamente acerca de esto. Por ejemplo, en el mismo libro de los Hechos, hablando Pablo, el capítulo 28 y el versículo 23, el apóstol San Pablo va a decir también, dice, y habiendo señalado, un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora entiende entonces por qué es importante que cuando leamos Efesios capítulo 2:20, estamos específicamente hablando es edificado pues sobre el fundamento, es decir, la totalidad de nuestras Sagradas Escrituras. Tampoco dudamos que algunos profetas en el Nuevo Testamento, aparte después de Juan, porque hubo profetas, eso lo dice el libro de los Hechos, fueron parte que vinieron a consolidar lo que más tarde vendría a ser las Escrituras del Nuevo Testamento.
El apóstol San Pedro dice que ninguno de los profetas que hablaron en aquel entonces lo hicieron por voluntad propia, sino que todos hablaban por tiempo y por dirección del Espíritu Santo. Para que tengamos ahora el fundamento, las Escrituras. Tanto Pedro como el apóstol Pablo hablan de estas Escrituras como el fundamento contundente en el cual la iglesia, el edificio grande, se consolidaría en todos estos 2000 años que tenemos de la historia del cristianismo. Pero mientras escuchamos un poquito de esta canción, yo quiero terminar la segunda parte en esto, haciendo un énfasis muy importante, el por qué en estos momentos sí debemos de tener sumamente cuidado. Si alguien dice hablar de parte de Dios, no nos toca a nosotros decir que no es de primas a primera, sino que primeramente tenemos que juzgar. Hay una ley inquebrantable en cuanto a alguien que dice que habla por parte de Dios. Pero escuchemos un poquito, vamos a esta pausa y escuchemos después de esta pausa esta canción. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor, canta el dúo salvadoreño Simiente Escogida. Déjeme compartir esta lectura y esta parte final. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciero es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción las habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio, capítulo 18, 20 al 22. Es una regla. Aunque el ministerio del profeta en términos de jerarquía, al igual que el del profeta en términos de jerarquía, ya no existe, sino que fue para aquellos hombres a quienes el Señor les dio el privilegio de ser los arquitectos del fundamento que hoy tenemos, que se conoce como las Sagradas Escrituras, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Sin embargo, si algún joven evangelista o algún pastor o alguna mujer sierva del Señor anhela en su corazón o siente en su corazón la pasión de tener un ministerio semejante al de los profetas, tal hermano, tal evangelista o tal hermana debería de pedir con pasión ese fuego del Espíritu Santo, pero no para utilizar ese don para hacer un montón de palabrerías y de adivinaciones, sino para predicar ese mensaje final de Juan el Bautista, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del quebrantamiento, el mensaje que hacía que las multitudes pegaran gritos de inconversos o de personas pecadoras. Ese fue el mismo mensaje, dicen algunos, que tuvo también John Hus, aunque nunca se proclamó profeta. Los expertos dicen que realmente el mensaje profeta de hoy son esos predicadores que son usados con quebrantamiento de palabra. No de prodigio, sino quebrantamiento de palabra. Entonces, ¿qué tal si alguien aparece profetizando? Bueno, existe el don de profecía. Pero si alguien toma la preponderancia de presentarse presuntuosamente como un gran profeta y que viene hablando un mensaje de gran acontecimiento extra bíblico, sencillamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no irnos de primas a primera y apoyar abiertamente, sino que tenemos que seguir la regla de oro de la Biblia. Si un profeta anuncia algo directamente, algo extra bíblico, la primera regla es esperar que se cumpla. La segunda regla, si tal profecía no se cumplió, entonces dice la Biblia sencillamente, lo acabamos de leer, tal profeta no vino de parte de Dios, no le tengas temor. Lastimosamente hoy nuestra multitud de evangélicos
Han escuchado una y otra vez a los mismos falsos profetas decir un montón de mentirero, como lo dijera este señor de allá de Centroamérica, que anunció allá en el año 2000 que todititita las deudas de los gobiernos de Latinoamérica iban a ser perdonadas y que América iba a comenzar un nuevo milenio de prosperidad. Bueno, ya llevamos 14 años y América está mucho más grave. Si no, pregúntele a los venezolanos o a los argentinos que están a punto de declararse bancarrota en estas semanas atrás. Este profeta de origen centroamericano dijo en aquel momento que en el año 2000 hablaba en nombre de Jehová, iban a ser perdonadas todas las deudas. Bueno, han pasado 14 años y todavía este profeta sigue siendo recibido con bombos y platillos como un gran profeta a quien ahora le han dado el título de arcángel y serafín. ¿Será que nuestro pueblo evangélico se le olvida leer la Biblia? ¿O será que no conoce la Biblia? ¿O será que nadie le ha explicado las reglas de oro de lo que tiene que ser un profeta? No desechamos si alguien dice que viene hablando de parte de Dios. No vamos a desecharlo. Cuando alguien a mí me pregunta, ¿qué piensa usted de la profecía de fulano de tal? Yo le dije, en primer lugar, no voy a hablar ni a favor ni en contra. Vamos a esperar. Si lo que él está diciendo es de Dios, se va a cumplir. Y si no, sencillamente no fue de Dios. Una de las reglas principales de todo profeta es que cualquiera que quiera utilizar o que quiera o que tenga esa pasión o que tenga ese deseo de utilizar el título o el anhelo o el ministerio de profeta, debe de saber que no debe de ser maldiciente. Porque al ser maldiciente, automáticamente lo deja fuera de todo vínculo. Porque la Biblia dice que los maldicientes no entran al reino de los cielos. Palabra del apóstol San Pablo a los Corintios. Por lo tanto, un profeta no debe, sobre todo en estos momentos, preferir juicio de muerte para fulano, sutano o mengano que no crea en su profecía. Eso es sumamente peligroso, eminentemente peligroso. Si alguien cree absolutamente que lo que está hablando es directamente de parte de Dios, sencillamente háblelo con certeza y con seguridad. Y si eso fue de Dios, se cumplirá. Así es que sencillamente el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, solamente seamos un poco más cuidadosos, en especial por los tiempos que estamos viviendo. La Biblia no nos habla que en estos últimos tiempos vendrán grandes profetas de Dios. Todo lo contrario. Nos dice que se levantarán muchos falsos profetas, igual que falsos ungidos. Dado la circunstancia profética en que estamos viviendo en estos momentos, es por lo tanto que nosotros tenemos que estar constantemente vigilando a través de las Sagradas Escrituras. Como dije, no vamos a juzgarlos apresuradamente. Sencillamente, vamos a ver si lo que él dice se cumple. Y automáticamente, si no se cumple, de inmediato, de allí en adelante uno tiene por qué seguirlo creyendo de nada de lo que este falso profeta diga. Si alguien habla como profeta, si alguien, estamos hablando en ese término, si alguien habla y dice yo soy profeta y recibí una profecía directa de parte de Dios, extra escritural, estamos hablando en ese punto, extra escritural. Bueno, si él está hablando en eso y que ha recibido una revelación directa y contundente de lo que sea, entonces esa profecía se tiene que cumplir. De lo contrario, tenemos que desechar y no tener más temor de tal presunto profeta. Recuerdo que este mismo falso profeta de Centroamérica dijo allá en 1996 que para el año de 1998 iba a venir una catástrofe sobre todo San José, Costa Rica, y que iba a ser un terremoto y que iba a desbaratar y destruir totalmente San José, Costa Rica y todo. Bueno, pasó 98 y no sucedió ningún terremoto. Sin embargo, como dije, lamentablemente, este señor sigue siendo adorado. Sencillamente mis palabras es, no vamos a desechar a nadie que diga que quiere ser profeta. Solamente seamos cuidadosos y esperemos el tiempo. Para estar más seguros nosotros mismos, mejor confiemos en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu Santo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. A todos los del área metropolitana nos vemos este fin de semana. Y si el Señor así lo permite, estaré con todo el resto, si el Señor lo permite, el próximo martes. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me los bendiga grande y poderosamente. Amén.